La paz de Cristo esté con todos ustedes. Vengo hoy a hablarles, hermanos, de la predicación, un tema muy importante para todo cristiano católico, porque la predicación es la que hace nacer la fe, la predicación es la que llega a cualquier rincón del mundo. Y eso es lo que necesitamos para que haya fe y la verdadera fe, porque si no llevamos la verdadera predicación, la verdadera palabra, podrá tener fe la persona, pero una fe equivocada. Es por eso la necesidad de predicar no solo en la casa, no solo en la iglesia, no solo en el trabajo, sino en todas partes. Pero antes encomendamos al Espíritu Santo para que nos ilumine y podamos recibir su palabra, comprenderla y que se haga luz en nosotros. Ven Espíritu Santo, ven y deposítate en cada uno de nosotros, en cualquier parte que se pueda escuchar tu palabra que es la verdad. Ven Espíritu Santo, deposítate en todos nosotros para que podamos entender tu palabra. Ven Espíritu Santo, ven y deposítate en cada uno de nosotros para entender tu palabra y así poder caminar el camino de la verdad. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es la vida. Tu palabra es la que nos salva. Con tu palabra tú hiciste el universo y todo lo que lo contiene. Gracias te doy porque me permites este momento estar empezando a hablar de ti, querer hablar de ti, Señor, que todo lo puedes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor nos trae una palabra muy importante hoy, que es de Romanos capítulo 10, versículo 14 en adelante, que nos dice así: Pero ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Cómo oirán si no hay quien lo proclame? El llamado del Señor dice que es un llamado, es una queja, dice que si no hay quien proclame la palabra. Y es esa la razón de que la predicación es tan importante para poder llevar la verdadera fe. ¿Y cómo la proclamarán si no son enviados? Como dice la Escritura, que bienvenidos los pies de los que traen buenas noticias. Pero es un hecho que no todos aceptaron la buena noticia, como decía Isaías, Señor, ¿quién ha escuchado y ha creído? Así pues, la fe nace de la proclamación, y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Dice, dichosos los pies que llevan la palabra de Dios. Nos está diciendo que no nos vamos a quedar ni en la casa, ni en el trabajo, ni en solo la iglesia. Tenemos que caminar, llevar, ir. Entonces,
La palabra de Dios dice que es la que hace nacer la fe. La predicación hace nacer la fe. ¿Cuál fe? La fe verdadera. Porque predicar puede predicar uno cualquier cosa, pero si no ha llegado a la verdad, va a llevar una palabra que va a llevar a la condenación a las personas, a la confusión. Dice, la fe viene de la predicación. El llamado es ir a predicar. Dice en San Mateo 9:36 que... Veamos qué dice San Mateo 9:36 para poder ir entendiendo qué es la predicación. Si no sabemos qué es la predicación, nos vamos a quedar encerrados en nosotros mismos, encerrados en un solo lugar, y Dios no está pidiendo eso. Dios está pidiendo que salgamos a predicar. Dice, al contemplar aquel gran gentío, Jesús sintió compasión porque estaban decaídos y desanimados como ovejas sin pastor. Eso es el llamado, la predicación. ¿Para qué y por qué? Porque la gente está como ovejas sin pastor. La gente está recibiendo enseñanzas de cualquier persona que solo decide, que solo dice: yo sé del Señor y esto me reveló el Señor y esto me dice el Señor, sin aprender la palabra. Porque dice, tu palabra es la verdad. Porque dice en Romanos 10:14 en adelante, dice, ¿quién les proclamará la palabra? Y cuando dice quién les proclamará la palabra, ya está diciendo que hay que ir a aprenderse esa palabra. Esa palabra que ya la dejó su Hijo, que es el último que va a venir el último que vino para traernos la verdad. Como dice aquí, dice, como ovejas sin pastor está el pueblo. A donde quiera pueden ir. Puede que vayan a un lugar correcto, puede que vayan a un lugar incorrecto, puede que lleguen a la verdad, pero cuando llegan allá a la verdad, y si alguien viene con una gran duda y le pregunta a una persona de las que están allí y esa persona no está preparada, no le va a dar una respuesta correcta, entonces esa persona va a seguir confundida. Se va a seguir confundiendo, se va a seguir o se va a retirar de allí porque va a decir, no, esto no es bonito, esto no me gusta, aquí a mí no me dieron ninguna respuesta de lo que yo quería saber. Por eso dice Jesús, la fe viene de la predicación. Y eso quiere decir que si la fe viene de la predicación, el predicador debe saber qué está predicando, para poder guiar a las ovejas, para poder pastorear esas ovejas. Dice en San Mateo 14:16 que ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos? San Mateo 14:16 dice, pero Jesús les dijo, lo voy a leer desde el 15. Cuando ya caía la tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo, estamos en un lugar despoblado y ya ha pasado la hora. Despide a esta gente para que se vayan a las aldeas y se compren algo de comer. Pero Jesús les dijo, no tienen por qué irse, denles ustedes de comer. Nosotros nos sentimos sin la capacidad, sin el valor, sin el ánimo, sin el espíritu.
No tenemos el Espíritu. Una persona sin el Espíritu no quiere hacer nada. Una persona sin el Espíritu tiene miedo. Una persona sin el Espíritu no lucha. Jesús les dice, ellos le recomiendan a Jesús que los despida, pero Jesús les dice bien claro, denles ustedes de comer. Y si usted no ha trabajado, si yo no trabajo para darles de comer, ¿cómo les voy a dar de comer? Porque Jesús, que es el Dios, nos está pidiendo que nosotros alimentemos a estas ovejas, a estas personas que andan por el mundo como ovejas sin pastor. Entonces, vamos a tener que prepararnos, vamos a tener que agarrar el valor, vamos a tener que salir a misión, a misionar. ¿A misionar qué? A misionar a llevar revistas, a misionar a llevar solo comida, que es necesario llevar la comida, que es necesario llevar otras informaciones, pero lo primerito, Jesús es el alimento. Eso es lo primerito. Y si Jesús es el alimento, mi palabra es vida. Eso dice la palabra de Dios, mi palabra es vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es esa palabra que da vida. Entonces, ¿qué vamos a llevar primero? En primer lugar, a predicar con la palabra. Segundo lugar, podemos hacer otras cosas, llevar otras informaciones, llevar otros libros, pero primerito se lleva la palabra, se le da la palabra de Dios, que es la que le va a dar ánimo, que es la que lo va a levantar, que es lo que lo va a revivir de esa muerte profunda en que vive y vivimos el pueblo entero ya casi, para poder caminar en ese camino tan difícil que es la vida, que cada día se nos hace más difícil para podernos acercar a Dios. Todos los días la gente busca, en vez de acercarse a Dios, nos retiramos, nos alejamos de Dios día a día con un termómetro que se llama la tecnología. Por medio de la tecnología nos quitan a Dios a diario, segundo a segundo, minuto a minuto. Nosotros ya no vemos para el frente, no vemos al hermano, no vemos a dónde estamos, sino vemos la pantalla del teléfono. Ese es el termómetro más fuerte que tenemos ahorita en esta época, y este año deberíamos de dedicarle más a Dios, dedicarle más tiempo a la predicación, a la preparación. Y vemos que dice 1 Corintios 9:16. Porque la predicación debe ser gratis, debe ser voluntaria. Aquel que cobra, ese no viene. El que cobra está como aquellos que dijeron, Señor, mándalos, que se vayan, porque si no, como Dios quiere que sea gratis, que sea voluntario, que sea mi decisión, inspirado por Él, porque el que decide es que Dios, el Espíritu lo guía, pero uno dice sí. Y aquel que dice no, esa persona está perdida. Dice en 1 Corintios 9:16. Pues, ¿cómo podrían alardear de que anuncio el Evangelio? Estoy obligado a hacerlo, y pobre de mí si no proclamo el Evangelio. Si lo hiciera por decisión propia, podría esperar recompensa, pero si fue a pesar mío, no queda más que cumplir. 1 Corintios 1:16 al 17 dice que hay que cumplir, hay que ir de su propia voluntad. No hay que estar pensando
cuánto me van a dar, cuánto voy a ganar, cuánto quiero, cuánto he ganado este día por haber anunciado la palabra. Y aquel que cobra, ese viene por su propia cuenta. Ese no ha sido enviado, dice Romanos 10:14 en adelante. Necesita ser enviado, necesita ser guiado. Ese envío solo lo tiene la iglesia de Cristo. Otra iglesia no tiene el envío, porque Cristo vino una sola vez y la segunda vez no ha venido. Seguimos esperándolo, por eso la necesidad de predicar todos los días, no en este siglo, no en este año, sino todos los días. Todos los días significa que dentro de 30 siglos siempre va a existir esa palabra día, y ese día hay que ir a predicar. Sea en su casa, sea en la iglesia, sea en el trabajo, pero más importante, ir a misión. La misión es salir afuera, dejar de estar acomodado allí en la iglesia, aquí en mi casa o en mi trabajo, y salir, ir de salida. Dichosos los pies que anuncian la buena nueva. Vemos lo que dice Primera de Timoteo 4:13, porque allí nos manda a que aquello que yo les dije, podrá llevar un libro, podrá llevar una revista, podrá llevar una imagen, que una imagen también predica, pero lo más importante, dice Primera de Timoteo 4:13, es aquel que vino a quedarse con nosotros por medio de su palabra, porque venía una persona enviada por el Señor, un profeta, y lo mataban antes de tiempo, pero cuando vino el Hijo de Dios, ese es su Señor y mi Señor, ese nuestro Señor, ese que decía siempre, no se ha llegado mi hora. Por eso intentaban matarlo y no lo podían matar, porque él tenía que dejar su palabra completa para la salvación. Tenía que dejar bien claro quién era él, su misión y lo que nos iba a dejar. Por eso dice aquí en Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 13, dice: mientras llego, dedícate a la lectura, a la predicación y a la enseñanza. 3 cosas muy importantes. Primero leer, aprender, estudiar, luego predicar y enseñar. Mientras llego, dice, dedícate a leer, a la lectura, la predicación y a la enseñanza. Predicación es llevar la palabra explicada. Y enseñanza es enseñar esto. Este mismo versículo que dice allí 4:13, que tiene que ser leída la palabra, enseñada, aprendida acá. Y después de que usted la aprende aquí, el Espíritu Santo lo va a ir guiando para que usted predique. Y ya lleva una palabra a la población de acuerdo a su capacidad de recepción, de recibir. Que recibe una palabra sencilla, explicada, entonces la capta mejor. Pero cuando ya me voy a dedicar a enseñar, por eso dice, si lo hiciera por fuerza, por dinero, ya no sería yo predicador, ya no sería yo enviado del Señor. Los enviados del Señor no cobran por predicar. No estoy diciendo yo que no va a comer, dije no cobra. Entonces dice, veamos cómo dice en Apocalipsis 10, 8 al 11, porque
Apocalipsis es un libro como que la persona le toma como que es algo controversial, algo problemático, algo que yo no conozco, algo fantasioso, pero Apocalipsis es no más que el principio y el fin de la iglesia, el nacimiento del Señor, la primera venida y la última venida del Señor. Eso es Apocalipsis en general. Entonces dice Apocalipsis 10, 8 al 11, dice que llegó la hora de la predicación. Ya se le predicó al pueblo, ya conoce, pero hay que volver a predicar. El pueblo ya conoce. El mundo conoce mucho ya de Dios. Pero tenemos que empezar a volver a predicar. ¿Por qué? Porque hay un cáncer que nos come que se llama relativismo. El relativismo nos lleva a creer lo que yo quiero creer. Entonces ese relativismo se está consumiendo al cristiano por falta de predicación. No hay quien quiera predicar y entonces el relativismo se consume al cristiano. Lo va sacando poquito a poco de la iglesia y lo hace creer lo que quiere creer. Yo tengo mi fe a mi manera. Nadie me tiene que decir nada. Esa de religión, eso quiere que lo que quieren es manipular la humanidad. Eso se llama relativismo. Entonces, ¿qué es necesario? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, principio y fin de la iglesia, primera venida de Cristo y segunda venida de Cristo. Eso es Apocalipsis. Dice en el 8, la voz que me había hablado desde el cielo se dirigió de nuevo a mí y me dijo: acércate al ángel que está al pie sobre el mar y la tierra, y toma el librito que tiene abierto en la mano. Me acerqué al ángel y le dije que me diera el librito. Me respondió: toma, cómetelo. En tu boca será dulce como la miel, pero te producirá acidez en el estómago. Tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí. En la boca era dulce como la miel, pero cuando terminé de comérmelo, se me volvió amargo en el estómago. Entonces me dijeron: tienes que profetizar de nuevo, amenazando a muchos pueblos, naciones, lenguas y reinos. A muchos pueblos, lenguas y reinos. Entonces, este llamado, esta cita bíblica, este libro que hay que comerse, que es dulce, aquí en la casa es dulce, pero si ya vamos a misionar, nos vamos a encontrar con grandes problemas, porque nosotros estamos creídos que aquel que busca a Dios, ese no le pasa nada, ese todo es bonito, ese todo va a ser felicidad, a ese todo el demonio se le va a rendir, y entonces es cuando chocamos los predicadores y decimos: no, esto no es para mí. Pero bien claro dice: será dulce aquí en la boca, pero adentro va a amargar, porque cuando es adentro es el proceso, cuando ya hay que salir a predicar. Entonces, tenemos que predicar. Si le dicen, hermano, que es que Dios va a cambiar todo, que ese es plan de Dios, el plan de Dios es ese, pero la predicación es
la está pidiendo Dios, la está exigiendo Dios. Dios nos hizo predicadores a partir del bautismo, el verdadero bautismo estando en la verdadera iglesia. De allí para allá Dios nos hace predicadores. Somos enviados y somos los que menos predicamos. Nosotros los católicos, que somos lo que la Escritura nos protege ante la palabra de Dios, nos especifica bien claro que nosotros somos los que tenemos o que estamos en la verdad, y somos aquellos que dijo: vayan ustedes y prediquen el evangelio. Somos aquellos que dijo Jesús: el que a ustedes escucha, a mí me escucha. Somos aquellos al que Jesús dijo: al que ustedes rechace, a mí me rechaza. Somos esas personas que deberíamos de ser responsables de predicar ya en la calle, porque ya el tiempo está cerca. Dice que llegó la hora de salir a predicar de nuevo a distintos pueblos, a distintos lenguajes, personas con distintos lenguajes. Entonces, si no entendemos esto, no vamos a entender el por qué predicar. Y la fe viene de la predicación. Si un pueblo ya no tiene fe o nunca ha escuchado la palabra de Dios, el día que le escuche, ese día va a comenzar a tener fe. Ese día va a comenzar a retorcerse esa persona, a decir: yo no creo eso, esas son mentiras. Pero eso se llama que la palabra lo va trabajando. Esa persona comienza a insultarlo al predicador, porque es que la palabra lo remueve. Y si remueve algo de adentro, pregúntese usted, hermano, ¿qué es lo que remueve de adentro? ¿Qué hay dentro de una persona que comienza a maldecirlo a usted como predicador? No por eso vamos a dejar que el mundo, que el relativismo se apodere de la iglesia y la deje vacía. Plan de Dios es sí, pero ¿cuándo sabe usted, hermano, por qué Dios dice que tenemos que salir a predicar en este tiempo que ya es lo último? Aquí en Apocalipsis 10, Apocalipsis 10, 11. Son los últimos, estamos en los últimos tiempos. Después sigue 11, 12, 13 hasta el 22. Estamos ya entrando a los últimos tiempos allí. Entonces, el tiempo solo el Padre lo sabe. Lo dijo Jesús: yo no lo sé, mi Padre es el único que sabe todo eso. La predicación es aquello tan bonito cuando yo lo voy entendiendo. Cuando el Espíritu Santo me va haciendo navegar más mar adentro. Eso es bonito, pero eso solo se adquiere con las Escrituras. No se adquiere con ningún otro libro, porque los otros libros no son la palabra de Dios. Otros libros son interpretaciones de personas que han leído las Escrituras, pero escriben un libro. Entonces, lo correcto, lo perfecto es leer las Escrituras para poder predicar. Si no, solo vamos de visita, solo vamos de comida, solo vamos de turistas. Y voy a leerles el último versículo para ver qué es aprendizaje, qué es la palabra de Dios, hasta dónde nos lleva la palabra de Dios
cuando de verdad la estudiamos. Dice Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1:5. Dice, por eso pongan el máximo empeño en incrementar su fe con la firmeza con el conocimiento. Por eso pongan el máximo empeño en incrementar su fe. ¿Cómo se incrementa la fe? Con la firmeza, siendo firme, manteniéndose. Yo tengo fe. La firmeza con el conocimiento. Hay que conocer, porque por eso dice, yo creo en Dios a mi manera, porque no conoce, esa persona no conoce qué es la fe. No conoce qué es estar firme en la fe. Estar firme en la fe comienza cuando dice Jesús, no abandonen las asambleas. Comienza cuando dice Jesús, cuando dice en la iglesia Hechos de los Apóstoles, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que habían de ser salvos. Ahí comienza la firmeza, la templanza, la fe. Dice, al conocimiento con el dominio de los instintos, el dominio de los instintos con la constancia con la piedad. El conocimiento, dice, con el dominio de los instintos. Instintos puede ser eso de que a mí me está diciendo ahorita el espíritu que yo me tengo que salir de esta iglesia. A mí me está diciendo ahorita el espíritu que yo no me debo congregar en ninguna iglesia. Entonces ya usted ya se formó otra fe, otro espíritu. No hay firmeza, no hay templanza en esa fe, no hay seguridad porque no tiene conocimiento. El conocimiento es muy importante y luego viene la piedad, que es conocer la verdad. La piedad es conocer la verdad. Con el amor fraterno, la piedad con el amor fraterno y el amor fraterno con la caridad. Todo nos va llevando poco a poco. Caridad es enseñar lo bueno, la verdad. Caridad es no cobrar por predicar. Caridad es ayudar al necesitado. Entonces usted une todo en un solo centro que es su fe. Y eso lo va a llevar a la vida eterna, porque si no predicamos, no hay fe, y si no hay fe, no va a haber vida eterna. Pero fe con piedad, fe con templanza, fe con amor. Pues si tienen todas estas virtudes en forma eminente, no serán inútiles ni estériles, sino que más bien alcanzarán el conocimiento de Cristo Jesús. El conocimiento de Jesús. Porque ¿por qué hay tanta persona afuera diciendo que yo creo en Dios, que yo no necesito ir a una iglesia? Porque no tienen el conocimiento, y ese es el culpable. ¿Quién? Aquel que tiene la verdad, y aquel que tiene la verdad solo se llaman los católicos, y son los que menos predicamos, son los que nos da pena leer la palabra de Dios, nos da cólera leer la palabra de Dios, rechazamos al que nos lee la palabra de Dios, y eso no viene de Dios. El que rechaza la palabra de Dios, ese no tiene el Espíritu Santo. Dice, en cambio, quien no tiene todo esto es ciego y corto de vista, y se ha olvidado de que fue purificado de sus pecados. El que no tiene todo esto, que acaba de decir Primera de Pedro capítulo 5, capítulo 1, Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 5 al 10, al 9 le leí.
esa persona es ciego. Esa persona mira pero bien cortito, porque cree en Cristo. Dice, yo creo en Cristo, Cristo está en todos lados, Cristo es misericordioso, sí es misericordioso, ¿cierto? Pero a Cristo hay que seguirlo a través de su palabra para poder saber qué es lo que vamos a hacer para la salvación, porque hay muchos haciendo el camino de la salvación y usted no lo quiere hacer. Entonces Dios es juez también, y al ser juez, entonces usted no va a poder ser salvado solo por la misericordia de Dios, sino que va a ser salvado por lo que usted se esforzó. Tal vez no lo hizo todo bien, pero se esforzó. Entonces Dios miró eso y por medio de eso su misericordia lo cubre. Por lo tanto, hermanos, esfuércense por afirmar el llamado de Dios que los ha elegido. Si obran así, no decaerán. Si obramos en esta manera, buscando el aprendizaje, buscando predicar, buscando tener esa piedad con el ser humano, esa caridad con el ser humano, de llevarle la palabra de Dios, de llevarles un bocado de alimento, estaremos en el camino correcto. Porque Dios es amor y Dios nos ama tanto, tanto, que nos da hasta larga vida para poder llegar al conocimiento pleno. Veamos qué dice San Juan 14:6. 14:1, perdón. Dice San Juan 14:1. La venida del Padre. Este es la venida del Padre. En San Juan 14:1. Y luego veremos la venida del juez para concluir, porque es necesario saber que el Padre viene, pero ese Padre que viene también dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, pero el que no crea, dice, se condenará. Veamos. Dice: no se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar, y después de ir a prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Esta es la venida del Padre. Esta venida es tan bonita que vamos a estar con Él. Pero esta venida del Padre es esa venida de cuando yo me muero, porque voy a darle cuentas a Él, y si yo hice bien las cosas, Él vino por mí y me voy con Él. Dice que hay que creer en Dios, pero hay que creer en Él también. Porque como el Padre es, así es el Hijo. Como el Padre da vida, dice, yo también doy vida. Como mi Padre trabaja, yo también trabajo. Entonces, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces tenemos que seguir a Cristo. Y dice Apocalipsis 22. Veamos ahora la venida del juez, porque como nosotros no queremos vivir a nuestra manera, queremos un Dios a nuestra manera, pero Él no lo quiso así. Él quiso ser Dios y dice: yo no soy hombre para cambiar. Entonces, acá nos da un
una bienvenida calurosa, bonita, amorosa, pero acá nos va a decir con dolor, me duele, pero no puedo, voy a pagar conforme su trabajo. Dice, también me dijo, no pongas en lenguaje cifrado los mensajes proféticos de este libro, porque el tiempo está cerca. Que el pecador siga pecando y el manchado siga manchándose. Que el bueno siga practicando el bien y el santo creciendo en santidad. Entonces, ¿sabe qué significa aquí, hermano? Que lo que usted siembre, eso va a cosechar. Usted dice que esa fe es a su manera. Dios dice, no soy hombre para cambiar, no soy hombre para decirle, no, está bien, está así como tú creíste, está bien. Y dice, voy a llegar pronto y llevo conmigo el salario para dar a cada uno conforme a su trabajo. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Como yo les decía, el Apocalipsis es eso, ¿no? Principio y fin. Viene primero como Padre, nos enseña, nos guía, nos cuida y nos lleva con Él, pero según su trabajo. Entonces, ahora viene como juez, ahora soy juez, ahora yo soy padre, pero soy juez. Y como les dije, cada uno hace su trabajo y así va a recibir la cuenta. Cada uno dice, yo quiero ser como yo quiero ser, y así va a recibir su paga. Entonces no se equivoque con decir, es que Dios es misericordioso, yo me voy a arrepentir el último día, porque aquí dice lo contrario. Voy a llegar pronto y llevo conmigo el salario para dar a cada uno conforme su trabajo. Yo soy el alfa y el omega. Entonces, voy a llegar pronto significa que Él viene de arriba, de otro lado, a visitarnos a la tierra para ver qué trabajo hicimos acá, porque la tierra que hay que sembrar está aquí. Allá se come el fruto de la cosecha. Allá es como cuando el americano siembra en verano y saca la cosecha y la guarda para comer en el invierno. O como cuando nosotros allá en Latinoamérica sembramos la milpa en tiempo de lluvia y en tiempo que está seco, que no llueve, tenemos almacenado. Así es el cielo y la tierra. En la tierra se siembra, se cosecha y allá en el cielo comemos. Por eso Él nos va a pagar y le va a decir, hijo, gracias, vente conmigo. San Juan 14:1 en adelante. Esa es la diferencia. Por eso la necesidad de predicar para llegar al conocimiento pleno de la verdad. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Cristo esté con ustedes y que este año sea de ganancia. Que este año sea, qué buen pago me va a dar el Señor. Ablandemos nuestro corazón, abramos nuestro corazón. Cristo quiere venir, pero nosotros nos hemos cerrado. Y ese encierro que tenemos interno dentro de nosotros, eso nos está llevando a el Dios a mi manera. Amén.